que se esperaron hasta en la mañana. Y cuando los señores estos bajaron ahí a desayunar, eran 3. Y los 3 venían en el carro, ¿no? Y entonces así muy acá el comandante les habló, ¿no? Y les dijo, pásenle por acá. Y entonces les dijo, miren, no vamos a alegar, ni les voy a decir quiénes son, bla, bla, bla. Lo único que les vamos a hacer es que les vamos a pedir que vayan por sus cosas y esto y el otro, se suban al carro y los vamos a escoltar hasta la línea y de ahí ya se van. Y que sí, los amigos dijeron, está bien, o sea, no pusieron resistencia. No venían en mal plan. No venían en mal plan, pues nomás que se dieron cuenta por las pistolas que traían. Pues. Y así hubo personajes, bueno, inclusive el mismo, cuando cerraron aquí, el que abrió el primer casino de Las Vegas se llamaba Bugsy Siegel, que inclusive hay una película. Pues ese venía aquí. Era de uno de los socios del general Rodríguez en todo el complejo. Entonces, cuando se cerró, se fue para allá y abrieron Las Vegas. Ahí fue donde abrieron Las Vegas. Pero primero fue aquí. Ahora, hablando de golf. Sí, volviendo al golf. Volviendo al golf. Sí. Yo, platicando con mucha gente y de historias que me preguntan, digo, el primer torneo de golf de más dinero en el mundo, que pagó más dinero en primer lugar, fue en el campestre de Tijuana. Bueno, en el Agua Caliente, porque antes se llamaba Agua Caliente Country Club. ¿Cómo? A ver, no, que no es cierto. Aquí se jugó y hasta vino Ben Hogan y vino los jugadores de aquella época. Pero más que torneos internacionales. Vinieron aquí a la inauguración del campo de golf. Invitaron a los 30, 40 jugadores de aquella época. Cuando pasaron a los 18 hoyos, porque ya ve que antes en el hotel ya eran cuando inauguraron los 18 9. hoyos ya. Entonces, el primer lugar les pagaron $10,000. Que fíjate, el primer Masters que hubo, la bolsa total del torneo era $5,000. No, y pues aquí nada les dieron comparado. $10,000. Yo he visto entrevistas de Ben Hogan, que él vino a jugar. No, dijo, cuando nos enteramos, supimos que iba a haber un torneo que iba a pagar $10,000. No, hombre, unos pasamos a pie, otros en avión, otros en el tren, otros pasamos nadando el río, pero llegamos. Dijo, sí, así se Ben Hogan. We swam across the river. Dijo, nadamos para llegar. Entonces, el primer lugar se ganó $10,000. Y hubo 3 torneos de profesional, pero ese grandote fue porque la inauguración del campo. Sí, para llamar la atención que vinieran a jugar. Junto con otro jugador de México, Tomás Lehmann, representamos a México en pareja en el Internacional Dominicano en la República Dominicana y lo ganamos también. O sea que desde el 67, pero antes del 67, en el 65... nos invitaron a jugar el anual de Guadalajara Country Club, donde la categoría campeonato se juntaban 40 jugadores de campeonato, porque invitaban a canadienses, invitaban gringos. El campeón del US Amateur fue Bob Dixon, en la época que yo gané, y yo lo gané también. O sea, tuvimos y jugábamos todos los torneos, los anuales de los clubes. Sí. El anual de Torreón, el anual del Campestre de Querétaro, el anual del Campestre de Monterrey, Valle Alto. Entonces estábamos fogueados y jugábamos. Acá, ahí te va una anécdota. San Diego, su torneo amateur más importante es el San Diego City Amateur. Y se juega 2 fines de semana, sábado y domingo, y sábado y domingo. Sábado y domingo juegas un sábado en el Balboa Country Club. ¿Has jugado alguna vez en el Balboa? No, en el Balboa Country Club, muy bonito campo, Balboa. Sí, ese fue el sábado. Domingo en Torrey Pines. Luego la siguiente semana, otra vez Balboa, y luego la final en Torrey Pines. Entonces, 1967 lo ganó Carlos, mi hermano.
1968 lo gané yo. 1969 lo gané regalado. Los 3 de Tijuana seguiditos. Y entonces había un cronista deportivo del el periódico de San Diego, el San Diego Union, Mr. Howard Hagen, que nos quería mucho y venía aquí a veces a cubrir los torneos de Tijuana. Entonces sacaba muy buenos reportajes. Entonces decía, los bandidos del sur de la frontera, así nos ponían, no, porque se vienen y ganan todo. Ganamos el County Amateur, pero el City Amateur jugaban 80, 100 jugadores de campeonato, juvenil, podía jugar, el que fuera jugador de campeonato podía jugar. Ok. O sea, entonces tuvimos también mucho fogueo como golfistas amateurs de campeonato. Sí. Entonces, eso fue el del mundial que fuimos a regalado yo de compañeros en Australia, fue el 68. Luego el 69 jugamos por todas partes. ¿Sí? Y luego ese mundial se sigue jugando todavía, es de parejas. Se jugaba en el 70, en España era. Y son unos viajes muy bonitos, ahorita que me ibas a preguntar ahí, ¿no? No, eran unos viajes, olvídate, la federación nos trataba así de película, man. Muy bien. Y dábamos resultados, pues se veía. Y entonces yo ya no fui a España porque en el 70 ya me hice pro. Okay. Yo fui el primero de los 3 que me hice pro, y entonces ya no pude ir. Ya no puede competir ya en no esos, podía entonces. competir, ya no. Sí, que ya pasa a pro. Y entonces ya viene la carrera de pro pues, desde 1970. Y antes de ser pro, los viajes deben de ser por patrocinio, por la federación. Ahí te va. Cuando eran viajes que estábamos dentro de la selección nacional, eran por parte de la federación. Okay. Cuando eran viajes, así que nos invitaban, por ejemplo, el campestre de Monterrey, que era ¿no? Ahí ellos invitaban a 10 jugadores de campeonato, todo pagado. Avión, hospedaje, o sea, nos trataban como reyes. Sí. Pero porque éramos buenos jugadores, pues entonces yo gané una vez ahí, una vez ganó Víctor, dábamos resultados, pues luego el siguiente año, oye, que el campestre van a inaugurar el campestre de Querétaro, por ejemplo, y en esa época regalado, y mi hermano Carlos y yo éramos los 3 mejores jugadores de campeonato de aquí, de Tijuana. Órale. Ya iban en paquete. Todo pues, en paquete. Es todo. Y cuando eran giras internacionales nos pagaba la federación. Y ya luego llega el 70 y en el 70 y ya en el 70 ya empezó a jugar de pro. Y mi primer torneo que gané, me hice pro en 70 en enero, y en mayo fuimos a jugar un torneo que se jugó en Morelia, en el campestre de Morelia, y lo gané. O sea, era el segundo torneo que jugaba yo de pro, porque habíamos jugado un torneo antes en Mexicali. Y luego jugó en Morelia y lo gané en Morelia. Okay. Y de ahí ya empezó la carrera pues, de jugador profesional ya. ¿Cuál ganó primero, pro? ¿El mundial solo o el mundial mixto? De pareja. No, primero